Amigos televidentes, como anunciamos, ya tenemos en nuestro set al economista y catedrático universitario don Antonio Ciriaco Cruz, además decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con don Antonio vamos a referirnos en esta primera parte el presupuesto general de la Nación para el año 2023 y las diferentes componentes que tiene, tanto de los ingresos que recibe de las diferentes instituciones, el gasto de ejecución, el gasto de capital y lo que tiene que ver con la amortización de la deuda. Don Antonio, bienvenido, cerrando la noche otra vez. Giovanni y Junior, bueno, yo creo que soy parte de este programa, ¿verdad que sí? Para mí es un placer siempre estar aquí, encerrando la noche. Y lo bueno de esto, Junior, que don Antonio ha sido en los últimos 5, 6, 7 años el que prácticamente ha cerrado el tema económico encerrando la noche en el mes de diciembre. Así es, sí. Eso es así, y no lo crea, es así. Qué bien, no, yo no lo creo, es así. Claro, es así. Giovanni hace mención del presupuesto. Es un tema, ¿verdad?, que cada año es recurrente. Sí. Y a veces uno se pregunta, ¿para qué un presupuesto? Si pasa un año, se ejecuta, no hay una evaluación de esa ejecución presupuestaria. Es más, la cuenta que rinde el presidente no tiene nada que ver con la ejecución presupuestaria. Habla de cualquier otra cosa. ¿Cómo impacta eso en términos institucional, doctor Ciriaco? Mira, tú has dicho algo muy importante, Junior. Yo creo que el presupuesto debe ser un ejercicio un tanto que no solamente se quede en la formulación ni en la ejecución, sino también en la evaluación, monitoreo y evaluación, porque al final la evaluación te va a permitir en los próximos ejercicios presupuestarios hacer los cambios necesarios que tienen que hacer. Sin embargo, hay una ley, básicamente una ley orgánica, que está contenido todos los elementos ya del presupuesto como tal, a nivel técnico. La ley general del presupuesto del Estado es una ley básicamente que se formula y ejecuta cada año, pero hay una ley orgánica que generalmente establece todos los elementos y las reglamentaciones del presupuesto como una ley, en este caso, que es orgánica. Entonces, ahí está bien explícito lo que hay que hacer. Ahí no solamente está la formulación, ahí está obviamente la ejecución, cómo se debe ejecutar el presupuesto, cómo se debe monitorear el presupuesto, qué instituciones son las que deben estar siempre en el monitoreo, y luego entonces un proceso de evaluación. Que eso no se cumple, bueno, ya eso es una distorsión, es una falencia institucional, como hay tantas en la economía dominicana, que yo creo que debe corrigiéndose. Pero si uno ve todo el tema de la ejecución del presupuesto y la formulación y la misma ley, desde un punto de vista histórico, ha habido un proceso también de mejoría. Por ejemplo, cuando el doctor Balaguer era el presidente de la República, existía el capítulo 402, si mal no recuerdo, la cuenta, donde el presidente de la República, lo que se hacía en esa época, esa cuenta le permitía manejar el 75% a discreción del excedente, te formulaban un presupuesto excedentario, en teoría, un presupuesto donde los ingresos estaban sobredimensionados, se generaba artificialmente un excedente y el presidente de la República discrecionalmente manejaba el 75%. Eso se eliminó, esa discrecionalidad, pero no que se eliminó por completo, sino que eso se hizo mucho más acotado. Y ahora mismo los presidentes apenas lo que manejan quizás es el 5%, y evidentemente esa situación es una mejoría con respecto al pasado. Pero todavía hay todavía oportunidad de mejora, y de mejora en el sentido de que se habla también de un presupuesto participativo, y se habla mucho para el caso de los ayuntamientos,
donde tú tomas en consideración la opinión y la demanda, de las comunidades. Entonces, todo eso yo creo que es un reto y son oportunidades de mejora que tiene el presupuesto. Que por cierto, el capítulo era 1401. Así era que la cuenta especial. Y eso se eliminó. Entonces, toda esa situación, yo creo que hay muchas oportunidades. Ahora, el presupuesto que se formuló aquí para el año 2023 es un presupuesto que no cambia mucho, que son presupuestos que tienen la tradición, vamos a decir, prepandémica. No hablamos del 2020 porque fue una situación especial, pero desde el año 2008 aquí se están formulando presupuestos deficitarios. Y aquí te dicen que el déficit del presupuesto ronda entre 2.8 y un 3%, 3.1. El presupuesto formulado para el 2023 no cambia mucho. Los presupuestos que se han formulado a partir de 2008 son presupuestos donde el peso del pago de la deuda, el pago de intereses cada vez es mayor o se lleva una parte importante de los ingresos del Estado. Por ejemplo, el presupuesto del año 2023 contempla que el 23% de los ingresos del Estado se van a destinar al pago de intereses. 23%. Por cada 100 pesos, 23 es para el pago de intereses. Eso es alrededor del 3.3% del PIB. Solo pago, ahí no hay amortización de capital, solo intereses. Sí, solo intereses. Entonces, todo eso le quita capacidad al Estado dominicano para hacer políticas públicas de inversiones, de desarrollo. Y eso es una constante que ha venido pesando en el presupuesto nacional, porque hay que decir lo siguiente, o sea, no se ha hecho un arreglo fiscal de gran calado que le permita al Estado tener los recursos suficientes para atender demandas acumuladas sociales. Y eso está presente en el presupuesto del año 2023. Por ejemplo, recientemente, que está contenido en ese presupuesto, el Congreso autorizó para el próximo ejercicio, creo que 336 mil millones de pesos para la emisión de deuda, en este caso de bonos, tanto internos como externos. De manera que una parte del presupuesto, estamos hablando de alrededor de casi el 5% del presupuesto, no más incluso, está destinado a ser financiado con bonos soberanos y con bonos internos. Entonces, ya eso a ti te da esa idea, evidentemente, de que hay situaciones del presupuesto nacional que no han cambiado. Que no han cambiado porque todo déficit, al final, se financia con deuda, es deuda. Bueno, ahí va, hablamos de bonos, ¿verdad? Pero la emisión de bonos son obligaciones, es una especie de endeudamiento que hace el Estado cuando vende bonos. Pero claro que sí. Entonces, hay que llamarlo por su nombre, ¿verdad? No, es que parte del financiamiento del presupuesto del año... Es con más deuda. Es con deuda. Claro. Es con bonos, deuda, emisiones, ¿verdad?, de compromiso que va a contraer el Estado dominicano. Y eso, ¿qué significa eso? Que cada vez más le quita capacidad a los países, a la economía, de hacer políticas públicas de inversión. Por ejemplo, si tú analizas el presupuesto en ejecución que va a culminar este año 2022, en su formulación, a partir de enero, estimaba un 13% de gasto de inversión. Cuando tú observas ahora la ejecución, está entre 8.5. Tú puedes decir, mira, hay situaciones que surgieron que no estaban previstas, como el tema de la guerra de Rusia-Ucrania, y que eso en cierta manera le quitó capacidad al Estado y tuvo que buscar recursos para incrementar los subsidios, ¿no? Subsidio a los combustibles, subsidio a los alimentos, por un monto de 40 mil millones. Eso le quita capacidad al Estado dominicano precisamente para ejecutar un presupuesto de inversiones que estaba en un 13%. El próximo año, 2023, estima también un 13%. Claro,
como hay una situación de ya una guerra mucho más moderada, donde no hay esos choques como hubo a principios de este año, y que los precios del petróleo han venido descendiendo y han incluso bajado la cota de los $73 el barril. Ya entonces para el próximo año, el presupuesto de 2023 estima montos de subsidio en la mitad. Entonces, yo creo que se debe, en ese sentido, hacer énfasis que el próximo año se incremente el gasto de capital. No solamente por esa razón, sino también que la política monetaria de los bancos centrales, en el caso de la República Dominicana, ha sido una política monetaria totalmente restrictiva para atacar la inflación, ha encarecido el coste del dinero, las tasas de interés están mucho más altas, y eso entonces la actividad privada te la achica. La gente invierte menos porque el coste del dinero es mucho más costoso y la gente consume menos, que son dos componentes importantes del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso? Que la economía dominicana para el próximo año seguirá un proceso de desaceleración de la economía. Fíjate, fácilmente tú puedes describir la economía dominicana este año como un avión que está aterrizando en un entorno de turbulencia. Y lo que se trata, y de lo que se trata es, el piloto, es que aterrice de una forma suave. Y yo creo que la economía dominicana aterrizó este año de manera suave. ¿Pero qué significa eso? Que nosotros venimos de un periodo de crecimiento alto, de 6.5%, de 7%, y la economía dominicana va a terminar este año en una vecindad del 5%. Se ha desacelerado. Ahora, ¿cuál es el reto para el 2023? Que ese avión que se llama economía dominicana comience a despegar. Si no tiene mucha fuerza, entonces claramente que el nivel de crecimiento para el próximo año va a ser mucho menor que el crecimiento del año 2022. Y por eso entonces ahí viene el papel del Estado, el papel de la política fiscal. Una política fiscal que sea más activa, una política fiscal que ante una actividad privada que se ha ralentizado, porque el coste del dinero, el coste de invertir es mucho más caro, entonces se necesita ahora que la otra pata de la moneda, que la otra cara de la moneda, que es la política fiscal, sea mucho más activa. ¿Y cómo es mucho más activa? Bueno, haciendo énfasis en la inversión pública. Si la inversión pública es parecida a la ejecución de este año, la economía dominicana va a terminar realmente con un crecimiento de un 4%. O cuidado. Parece que entonces ese descenso... Claro, porque el mismo gobierno, en el marco macroeconómico que apoya y que sustenta la formulación del presupuesto del año 2023, plantea que la economía dominicana va a crecer 4.5%. Cuando en años anteriores era un crecimiento mucho mayor. Entonces, si no hay esa activación de la política fiscal mediante mayor crecimiento del gasto de capital, pero además yo creo que es justo que se fomente un crecimiento, aunque sea moderado, de los salarios. ¿Por qué? Porque ante una situación de ralentización de la economía, ¿el salario qué significa? Más consumo. Y si hay más consumo, que es un componente importante del PIB, te va a impulsar el PIB. Y eso es sumamente importante que las autoridades piensen en eso. La economía dominicana para el año 2023 necesita un incremento de salario aunque sea mínimo. Pero parece que sí, porque escuché al ministro de Trabajo, el señor Miguel de Camps, decir que ya están en la negociación con el sector privado, en este caso con el Consejo de la Empresa Privada y otros organismos privados que influyen en la economía y que son los dueños de los grandes capitales, de las grandes empresas. Sí. Pero independientemente parece que hay también un ánimo de parte del gobierno, porque creo que escuché también al ministro, al Paliza, hablando de lo mismo. Entonces parece que le están escuchando
Sí. En esa parte ahí lo están escuchando. Mira, la economía dominicana es una economía, quieras o no, con todas las distorsiones de la democracia dominicana, las distorsiones incluso de los partidos políticos, se ha convertido hoy en día en la séptima economía de América Latina y el Caribe. Y posiblemente, con las proyecciones que hay del PIB para el próximo año, desplace a Ecuador y se convierte en la sexta economía de América Latina. O sea, un país de 48.000 kilómetros cuadrados que esté en un grupo exclusivo donde está Brasil, México, Argentina y otros países, yo creo que eso es un logro importante. Lo que ha faltado en este modelo económico ha sido un elemento de cohesión social. Nuestro modelo no cohesiona socialmente hablando. Nuestro modelo crece pero no redistribuye. Nuestro modelo crece en términos de crecimiento, pero le falta inclusividad. Y para eso tenemos que hacer reformas importantes, Junior. No es verdad que sin una reforma a la seguridad social, que es el elemento por excelencia que va a cohesionar, que te va a dar a ti una certeza del futuro, de una pensión mínimamente, pero también te va a dar a ti una garantía de una salud, no solamente para ti, sino también para la familia. No es posible que la gente aquí, por ejemplo, esté gastando el 2% del PIB, de sus ingresos, en copago. El copago representa un 2%, que no es el gobierno que lo paga, ni las ARS que lo pagan. Es tu bolsillo. El bolsillo. Pero tú pagas un 2% también del PIB de aseguramiento. Aparte de que tú le presentes el seguro, te dice esa persona, el médico, no, tú tienes que pagarme la diferencia. Entonces tú estás pagando un 2% de tu bolsillo en aseguramiento, un 2% de tu bolsillo en copago, pero el 2% que gasta el Estado Dominicano, ¿de dónde viene? De los impuestos. Tú estás pagando también impuestos. Tú no estás pagando impuestos. O sea, es un 6%. 6% es el gasto en la República Dominicana de salud, donde un 2% es gasto estatal que viene de los impuestos y un 4% es un gasto de bolsillo de la gente. Eso no puede seguir. Eso no es cohesión social. Eso es una distracción de los recursos limitados que tienen los hogares en la República Dominicana, cuyo salario realmente es muy bajo. Entonces, todo eso hay que mejorarlo. Pero el centro, digamos, de los análisis que debe hacerse en la República Dominicana es en esa perspectiva. ¿Cuáles son los ajustes estructurales que hay que hacerle al modelo de desarrollo para que funcione, para que no sigamos viendo, como digo siempre aquí en la economía, el crecimiento económico como una meta en sí mismo y no como un fin? No es un fin. Entonces, ¿cuáles son las cosas que hay que hacer? Entonces, la voluntad política de nuestra dirigencia política, ¿hay para eso? El sector empresarial está dispuesto a meterse en esas aguas profundas. Junior, Giovanni, la economía es economía política. Sobre todo. Sobre todo. Y tú lo has dicho. Yo te puedo hablar técnicamente de la economía. Eso no resuelve nada. Pero la decisión... No resuelve nada eso. No, nada. Pero la decisión, llevar a cabo todo eso, implica sencillamente un esfuerzo de diálogo, un esfuerzo de liderazgo, un esfuerzo de consenso entre las fuerzas sociales, porque son intereses. Al final, la economía, ¿qué es? Es poder. Es una lucha de poder. Y eso lo plantearon los clásicos, ¿eh? Eso fue planteado claramente desde el 1776, cuando la economía, en ese libro de Adam Smith, sobre una investigación sobre la riqueza de las naciones, que mucha gente lo malinterpreta, pero plantea eso, y luego David Ricardo, que sí plantea, dice, no, mira, al final es una lucha redistributiva que hay. Y eso ocurre, y no es tan fácil,
hay costos y hay beneficios políticos, y eso hay que asumirlo. No. Y así es que avanzan las sociedades, cuando precisamente se asume un liderazgo y ese liderazgo logra, como dicen, vertebrar todas las fuerzas. Armonizar intereses. Así es. Don Antonio, con su permiso tenemos que irnos a una pausa. Interesante esta reflexión que hace don Antonio Ciriaco Cruz, donde el Estado Dominicano a través del gobierno tiene una gran responsabilidad, pero sí el sector privado, que son quienes motorizan y generan empleo y generan riqueza. Vamos a una pausa, conversamos con don Antonio Ciriaco Cruz, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Volvemos en breve.